¿Qué tal? Bienvenidos a otra entrega de estos especiales, estos programas ideados, programados, producidos por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Una idea, una propuesta para llevar salud, información fehaciente, confirmada, actualizada sobre la hipertensión arterial. Y hoy nos acompaña el presidente de la SAJA, doctor Pablo Rodríguez, la doctora Florencia Weisman, Florencia es profesorera, ¿no? Sí, Perfecto. sí. Y el expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, doctor Marcos Marín. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. En otros capítulos ya estuvimos con Florencia y con Pablo. Perfecto. Y hoy el título es Adherencia al tratamiento e inercia terapéutica. Que entiendo que hay varios trabajos hechos por vos o que es un tema importante que vos abordás. Bueno, la falta de adherencia Sí. y la inercia médica, la inercia terapéutica son dos limitantes muy importantes en el control de la hipertensión arterial. Como habrás visto en el transcurso de los programas, uno de los problemas más serios que tenemos es que el control de la hipertensión arterial en Argentina es muy bajo. Solamente 2 de cada 10 pacientes hipertensos tienen su presión arterial controlada. Es muy poco. Extremadamente bajo, y desde la sociedad estamos muy compenetrados con ese tema. Y dos de los limitantes, digamos, en este bajo control, existen como básicamente dos grandes personajes: el paciente por un lado, Sí. y el médico. Sí. Y esa relación médico-paciente que tiene que ser perfecta de alguna manera. El paciente, por diferentes motivos, no adhiere a la medicación, y los médicos, a su vez, digamos, pueden tener lo que llamamos inercia médica, ya sea diagnóstica, no diagnostican, no miden la presión arterial, y lo que es también muy malo es la inercia terapéutica. Claro. No modifican los tratamientos cuando la presión no está bien controlada. Vamos a ir profundizando cada bloque. Pablo, ¿por qué un paciente no se adheriría a un tratamiento? ¿Por qué? No, las razones son múltiples, sin duda. La hipertensión es una enfermedad asintomática en general. Es una enfermedad crónica, por ende puede durar 20, 30 años o más. Y por otra parte, en general no genera síntomas. Y siempre nosotros decimos, lo que no duele, la gente es como que no le da tanta importancia. No me duele, por ende. Y en realidad está, por un lado, eso que la gente cree, dice, pero estoy bien, yo me siento bien, y entonces de golpe deja de tomar, o si tomaba 3 pastillas, bueno, voy a tomar 2. Y un tema que no es un tema menor en nuestro país, que no es un tema menor en Latinoamérica, es los costos en general, que hace que mucha gente tenga que elegir. A veces decimos, lamentablemente en algunos lugares, es elegir entre si tomo la medicación o si como hoy, ¿no? Claro. Entonces, si bien puede parecer muy taxativo y muy, digamos, como bruta esa comparación, en algún caso a veces eso se da. Y entonces el tema económico no es un tema menor, y mucha gente, tomemos en cuenta que aparte del hipertenso, muchas veces tiene colesterol alto, y muchas veces es diabético, y aparte tiene otra cosa, con lo cual a veces en lugar de tomar solamente los 2 o 3 medicamentos para la presión, está tomando 8, 9, 10. Ahora, igual saldremos y volveremos al tema paciente. La inercia médica que mencionaba Marcos, ¿podés ahondar? La inercia médica, yo no lo había escuchado. La inercia médica es como, bueno, sigo con esto. Muchas veces el paciente viene con la presión ahí en el límite, tengo 15 pacientes afuera. Seguí igual. En vez de barajar y dar de nuevo, ¿no? Sigo haciendo lo mismo, la inercia médica, lo que pasa es que estoy, bueno, sí, seguí igual. No es esto de repensarlo al paciente, claro, que es como... Claro. Estamos hablando de médicos, Marcos, muy exigidos por horarios, porque tienen que ir a un lado, tienen que ir al otro. Sí, hay como diferentes escenarios, ¿no? Está el típico paciente de consulta de hospital que puede durar 10 minutos, y la verdad que en 10 minutos medir la presión arterial, ver los estudios, revisar al paciente y además después hablar sobre la importancia de la hipertensión, como bien dijo Pablo, bueno, no tenés el tiempo, no te da el tiempo. ¿Cuánto sería un tiempo? Bueno, ahí depende de cada uno. Yo en mi hospital, mis tiempos son de 20 minutos, y cuando es un paciente de primera vez estoy media hora, al igual que en mi consultorio privado. Pero bueno, por eso digo que el tema de la inercia médica, viste, es un tema, te diría hasta filosófico, ¿no? Quien quiera realmente
trabajar en serio con el paciente, debería, digamos, ser muy riguroso en el control de la hipertensión arterial. Muy riguroso. Claro, y me imagino, Pablo, que llega un paciente que también tiene o poco tiempo, o esta cuestión económica que vos mencionabas, obras sociales o prepagas, el sistema público que está en crisis y el subsistema privado también. Es un combo grandote. No, es un gran tema porque encima las pocas ventajas que a veces tenían algunos pacientes se las han ido perdiendo porque muchos lugares, antes había descuento de hasta 70% de los medicamentos y hoy la mayoría, ese descuento bajó a 40%, eso significa que le aumentó el costo económico a la gente. También es cierto cuando hablamos, y perdón que me vaya, porque es un dato que me parece que es importante, cuando se habla de inercia, y después podemos volver a la adherencia cuando quieras, cuando se habla de inercia, es que el médico tiene que tener claro que ese paciente tiene que tener la presión menos de 14,9 o 140/90. Y si no se alcanza ese objetivo, entonces es necesario darle más medicación, ahondar el tratamiento, hacerlo más eficaz, porque si no se cumplen los objetivos, entonces la presión va a generar más daño. Y por eso, o sea, no es que somos un grupo de gente caprichosa que se nos ocurrió decir 14,9 y queremos... No, sino porque se sabe que por menos de 14,9 el riesgo, incluso hoy por hoy hasta hablamos de valores menores, y los riesgos de que esa presión dañe disminuyen si la presión está controlada. Marcos. No, que hay ejemplos de inercia médica. Mirá, en la Argentina en los últimos 15 años se han hecho 2 estudios epidemiológicos, digamos, metodológicamente similares, se llaman RENATA 1 y RENATA 2, con 10 años de diferencia. Y lo que vimos en esos 2 estudios es que el 70% de los pacientes está tratado con una sola droga. Cuando sabemos que, por los diferentes ensayos clínicos, el paciente necesita entre 2/3 drogas para controlar la presión arterial. ¿Y sus combinaciones? Sí, que esas 2 o 3 pueden estar combinadas en un solo comprimido. Pero sin embargo, pasaron 10 años, sabíamos que el control era muy malo y los médicos no han cambiado la prescripción, siguen tomando una sola droga. Y lo hemos visto no solamente en estos registros epidemiológicos, sino que también la SAJA viene haciendo campañas de concientización, donde le hemos medido la presión a más de 300.000 personas, y vemos sistemáticamente lo mismo, que la mayoría de los pacientes toman una sola pastilla, o perdón, una sola droga. Una sola droga. Florencia, ¿esto cambia de región en región o podemos decir que pasa en toda la Argentina esto? Lamentablemente no cambia. Las dos cuestiones, adherencia e inercia, digo, ¿eh? Lamentablemente, y excede también a los límites de la Argentina, ¿no? Sí, Estas cuestiones de mal control de la presión arterial, ya sea por múltiples causas, ahora estamos hablando de adherencia y de inercia, pero lamentablemente sí excede nuestro país también. ¿Y qué puede hacer la SAJA en torno a esto? Un montón ¿O qué de hace? cosas podemos hacer y hacemos. Principalmente, bueno, esto es una de ellas. Nosotros tenemos al año nuestro Congreso Nacional y bueno, hay que ir punto por punto, digamos. Con respecto a la inercia, como dice Marco, tenemos que saber que al paciente hay que controlarlo. Si no lo controlamos, barajemos y demos de nuevo. A ver, ¿por qué no está controlado? ¿Está con droga insuficiente? ¿Tiene otra cuestión extra médica que yo no la vi? Lo pensemos al paciente con eso. Y Pablo, hablaba Florencia, estas campañas o este programa puede ayudar. ¿Qué otras acciones toma SAJA? No, la SAJA siempre está tratando de llegar, hemos tratado de abrir todas las herramientas posibles de llegar al paciente a través, nosotros tenemos una página web y redes sociales dedicadas al paciente que se llaman Rincón del Hipertenso. Eso está dedicado al paciente y ahí siempre hay notas que hablan de por qué hay que adherir al tratamiento, porque yo me acuerdo, uno de mis maestros, cuando me formé en hipertensión, me decía una frase que parece una perogrullada, pero es verdad. El tratamiento, lo que no se toma, no va a ejercer ningún efecto. Si yo no tomo la medicación como corresponde, no voy a tener el efecto que necesito. Entonces, la gente, nosotros le damos un tratamiento porque necesitamos que la presión baje, porque a nosotros no nos gusta el valor, no, porque es lo que tenemos que hacer para que el paciente ande bien y tenga un buen pronóstico. Y también tenemos que tomar en cuenta que adherir no es solamente tomar la medicación, también es tratar de que, si le decimos que tiene que bajar de peso, es porque tiene que bajar de peso. Hoy la obesidad va a ser motivo de otro de estos programas, pero
Pero hoy la obesidad está atrás de un montón de cuestiones y bajar de peso modifica un montón de estas cosas. Nos están viendo y escuchando médicos de, no solo de Argentina, también de la región. ¿Qué podemos o qué se puede aplicar para evitar la inercia de los médicos? Qué difícil, Guillermo. A ver, ¿vos qué pensás, Pablo? No, a ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer... ¿Es conducente la pregunta? No, es totalmente conducente. Lo primero es que los médicos vivimos haciendo guías y consensos sobre cómo tratar, cómo diagnosticar la hipertensión arterial. Sí. En Argentina, el año pasado, las 3 sociedades más importantes que trata la hipertensión en Argentina, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y nuestra Sociedad Argentina de Hipertensión, hicimos un consenso conjunto. Ahí claramente se pone, dice, es más, hay un algoritmo de tratamiento que dice, mire, si usted tiene un hipertenso, haga esto. Si está totalmente comprobado que si vos seguís ese algoritmo, el 90% de los pacientes tendría su presión controlada, no uno de cada, o el 20% como marcó Marco, el 90%, y quedaría ese 10% que serían los resistentes al tratamiento. Sí. ¿Y qué sería ese algoritmo? ¿Como una lista de chequeo, como la de un piloto de avión? Sí, concretamente en este consenso, que es muy similar al consenso europeo o al consenso americano, es empezar con 2 drogas en bajas dosis. Pues fíjate el concepto que te decíamos que en los estudios anteriores la gran mayoría toma una sola droga. Estos consensos actuales dicen empiecen con 2 drogas en un solo comprimido, en bajas dosis, y citar al paciente al mes. Digo que va a haber experiencias. Está el proyecto HERTZ, es un proyecto que se está llevando en casi 30 países de Latinoamérica, en donde si nosotros no lo hacemos los médicos, lo van a hacer agentes sanitarios, enfermeros. Está destinado inclusive para médico de atención primaria, pero hay algo, vos me preguntabas, ¿cómo podemos hacer nosotros para llegar a ese médico? Las guías, yo a veces me pregunto, ¿quién lee las guías? Porque parece ser que las guías las terminamos leyendo los que hacemos más esta especialidad de alguna manera. Y no, deberíamos llegar al médico de atención primaria, al médico clínico, al cardiólogo, que está ahí en la trinchera viendo a todos los pacientes, ¿no? Y sin embargo, por diferentes motivos, que yo creo que hay como diferentes escenarios, ¿no? Es el escenario de la medicina privada, el escenario de la medicina del hospital, de aquellos pacientes que ni siquiera tienen hoy acceso al hospital. Entonces hay como diferentes escenarios. Y yo voy a retomar lo que le preguntaste a Florencia. Hay algunos países del primer mundo donde el control es mejor. O sea que se puede llegar al mejor control. Estados Unidos, Alemania, ¿Cómo lo Canadá. lograron? ¿Cómo? ¿Lo lograron siguiendo esta guía, estos algoritmos? No, siguiendo, o sea, bueno, quizás probablemente tengan diferentes estímulos. Okay, Por ejemplo, sí. En Canadá hubo un programa llamado CHEP, que viene de Canadian Hypertension Program, en donde al médico se lo incentivaba para que el paciente logre el control de la hipertensión arterial. ¿Se lo incentivaba? Se lo incentivaba, no sé cómo, pero se lo incentivaba, que siga con estas guías y que lo vaya citando, que como que el objetivo es que su paciente tenga su presión controlada. Decíamos ahora 140-90, puede ser que en poco tiempo sea 130-80. ¿Para qué? En Gran Bretaña, con esto de incentivos, en Gran Bretaña, cuando el médico logra el objetivo terapéutico, o sea, usted está tratando a este paciente por hipertensión, bueno, este paciente tiene que tener menos de 14,9. Si logra ese 14,9, el valor de la consulta le pagan más porque está cumpliendo el objetivo. Porque eso finalmente impacta en la salud pública. O sea, sí. Si el paciente no está controlado... O sea, un incentivo, pero acá me baja un costo tremendo, que luego tengo que atenderlo por un ACV o por... Exactamente. Florencia, hablamos bien de los médicos, que después lo podemos retomar, pero el paciente, ¿cómo podemos trabajar, cómo se puede trabajar para la adherencia? Es una pregunta súper interesante porque a mí me parece que la adherencia, para que el paciente adhiera, tiene que estar convencido, pero primero tenemos que estar convencidos nosotros de nuestra prescripción, ¿no? O sea, primero que estamos disminuyendo riesgo a futuro y es como que el paciente dice, bueno, tengo que tomar la medicación de la presión, del colesterol, la polifarmacia, gastarme mi dinero. ¿Para qué? Si a mí no me duele, si ando perfecto con esta presión arterial, estoy perfecto. Entonces tenemos que ser muy claros al momento de la prescripción, de explicarle que estamos bajando riesgo, trabajar, digamos, el binomio médico-paciente y
bueno, nada, el paciente una vez es tiempo, básicamente tiempo y Marcos hace este gesto. Sí, ¿Qué es este gesto? sí, exactamente. Tratar de tener una excelente relación médico-paciente. Encastrar. Encastrar, o sea, explicar, tomarse el tiempo, como dice Florencia. Es decir, hay muchas cosas que hay que hablar con el paciente, ¿no? O sea, por ahí no estamos hablando de todos los hábitos saludables que, como dijeron, se va a hablar en otra oportunidad. Imagínate lo que es hablar sobre los hábitos saludables, la importancia de tomar la medicación, darle consejos prácticos. Hay personas mayores que por ahí se olvidan, no pasa uno, ¿viste? Uno se olvida a veces de tomar la medicación, entonces, ¿qué estrategia tenés para no olvidarte de tomar la medicación a la mañana, por ejemplo? La prescripción, Guillermo, creo sí. que es importante porque la adherencia, y esto tiene que ver con la relación médico-paciente, todavía existen muchos médicos que la prescripción es tome esto y nunca le explican para qué y por qué. Si vos te tomás 5 minutos de la consulta, el tiempo que decía Florencia, para decirle, mire, le doy esto porque lo que queremos lograr es esto y es importante que lo tome por tal razón. O sea, es una cuestión, yo creo que la relación médico-paciente es lo más importante para lograr una mejor adherencia. O sea, creo que mis pacientes son adherentes, la mayoría probablemente sí, pero trato de dedicarles tiempo y nos pasa a muchos que tratamos de hacerlo eso. Y si lo logras, probablemente tengas una mejor adherencia porque el paciente tiene que estar convencido y vos tenés que convencerlo. Ese también es tu rol. Claro. ¿Para qué se lo das? Ahora, recién Marín decía que por ahí un médico va con una droga y se queda con esa droga. ¿Por qué hay esa resistencia a trabajar con la terapia combinada? Yo no sé si hay un porqué, porque hasta inclusive es mucho más sencillo hoy con la farmacología que tenemos, que vienen en un solo ¿Son comprimido. ¿En la terapia combinada son 3 patas? No, puede ¿O hay ser más? 2 drogas en un solo comprimido o hasta 3 drogas Ok. en un solo comprimido. Ahí está. Eso no sé. Ahí está. Pero entonces... Eso es para hacerlo más sencillo simplemente. Listo. El paciente piensa, bueno, esta es mi pastillita y en realidad está tomando 2/3 drogas. Pero Está comprobado eso de que Sí. si vos, cuanto más pastillas tomás, hay estudios viejísimos que dicen que cuanto más comprimidos tomás, cuanto más dosis haces, menos cumplís, sos menos adherente al tratamiento. Y es más fácil. Y yo siempre, cuando doy esta charla, siempre le pregunto a todos, le digo, piensen ustedes cuando le recetan un antibiótico que tienen que tomar cada 8 horas. Me hago un Dígame si matete. alguno no se olvidó alguna de las dosis. Claro. Piensen esto extrapolado a 20 años de tratamiento. Claro. Algo diario o lo que fuere, claro. y sobre todo en algo que no es tangible, porque la hipertensión daña a largo plazo. Ujú. Entonces, me duele el hombro, me tomo el analgésico, me cedió el dolor, a las 12 horas me duele, me toca la segunda dosis. Ujú. Pareciera que hay un denominador común que une a Florencia, a Pablo y a Marcos y a toda la Saja básicamente, que es el binomio. Armar binomio, me parece, ¿no? Sin Binomio duda. médico-paciente, paciente-médico. Sin duda. O sea, creo que eso es un poco el kit de la medicina. O sea, la medicina se basa en una relación médico-paciente, sin duda, en todos los aspectos. Y en las enfermedades crónicas prevalentes, porque nosotros hablamos de hipertensión porque estamos ahí un poco sesgados hacia eso, pero hoy tenés que hablar de diabetes, de colesterol alto, de obesidad. Todo requiere adherencia al tratamiento, sin duda. Este ha sido el título del programa, Adherencia al tratamiento e inercia terapéutica. Vamos a pedirle a nuestros 3 invitados que den una conclusión cada uno, con qué nos quedamos, con lo importante. Vamos a empezar con Florencia. ¿Qué sería lo importante en este capítulo? Lo importante es afianzar desde nuestro consultorio la relación médico-paciente y saber y que el paciente sepa y se empodere, por ejemplo, qué es lo que está tomando y para qué, para mejorar un poco la adherencia. Perfecto. Pablo, dejamos al último al Paz Presidente, ¿parece? Por supuesto. Corresponde. Aparte es el que es nuestro referente en este Así tema es. para nosotros. Perfecto. La luz. ¿Tu conclusión? Yo creo que se resume una palabra que es objetivos. Nosotros tenemos que tener claro que el objetivo es que la presión esté normal, no mejor, normal. Normal significa por lo menos de 14,9 y el paciente tiene que saber y tiene que ser nuestro cómplice. El paciente tiene que trabajar con nosotros en eso. ¿Marcos? La mayoría de los pacientes hipertensos en Argentina están tratados por médicos de atención primaria, médicos clínicos y algunos cardiólogos. Yo en este momento diría, ¿cómo vencer esa inercia terapéutica? Es un llamado a todos los médicos que cuando tengan enfrente un paciente hipertenso,
piensen la importancia de alcanzar ese objetivo terapéutico con una muy buena relación médico-paciente. Bueno, clarísimo, ¿eh? Aparte picantes, ¿eh? Me resulta muy interesante. Que van aportando y van complementando. Doctor Marcos Marín, doctor Florencia Weisman, doctor Pablo Rodríguez, muchas gracias. No, gracias a vos. No, gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de estos especiales de La Saja.